Con gran entusiasmo y desbordante emoción, me uno a la celebración de tan importante y gloriosa efeméride, donde nuestra memoria está llena de numerosas actuaciones heroicas y de actos de valor ejecutados con el más marcado patriotismo por nuestros héroes navales, que con sobrado orgullo, bajo los acordes de nuestro himno nacional, a las 8 horas del día 24 de julio, con salvas de artillería y empavesado de las unidades de guerra, la Armada Nacional rinde tributo a los héroes navales que, liderados por nuestro máximo héroe naval, almirante José Prudencio Padilla, en la batalla del Golfo de Maracaibo, y en cumplimiento a la motivación de las consignas dadas por él. Colombianos, morir o ser libres, luchar sin tregua hasta derrotar por completo al enemigo, o morir en la refriega, cubrir con arena las cubiertas de los buques para no resbalar por el efecto de la sangre, armar hasta los cocineros y sirvientes. En lugar de confeccionar alimento alguno, estarán listos para el combate. Llevarán un lazo negro en el brazo izquierdo para distinguirse en la noche. Las tripulaciones de los buques, con participación de la Infantería de Marina, embarcada a bordo de todas las unidades, armados de valor, de coraje y de un patriotismo sin límites, obtuvieron el triunfo en esta cruenta batalla que hoy celebramos después de 200 años. Estamos obligados todos a recordar la historia, como lo cita el licenciado Isidro Antonio Bellucci, descendiente del contraalmirante de la Gran Colombia, Renato Bellucci. A medida que transcurre el tiempo, las figuras que intervinieron en la gesta gloriosa de la emancipación asumen formas borrosas que se esfuman gradualmente en la memoria de las generaciones. Y así quedan poco menos que olvidados los nombres de tantos excelsos patriotas que derramaron su sangre y que ofrendaron su vida a la justa causa de la emancipación de estos pueblos. Rafael Tono Llopis, siendo oficial y gran dibujante de la Marina Española, a los 18 años arriba a Cartagena de Indias en 1794, donde establecen el centro de operaciones para una expedición científica destinada a la rectificación del Atlas Marítimo, comandada por el capitán de navío don Joaquín Francisco Fidalgo, geógrafo y marino español, quien como jefe de la división ejerció el mando interino del apostadero de Marina de Cartagena de Indias casi por 3 años. El barón Alexander von Humboldt fue uno de los redescubridores del continente americano en 1800. Dijo: lo más importante para mí en Cartagena de Indias fue la expedición de Fidalgo. Desde 1802 había órdenes de regreso para la expedición. No se hizo efectiva a causa de trabajos pendientes. La orden cambió a 1809, zarpando con el alférez Tono a Cádiz un año después, tras 18 años de trabajos científicos en América. Para mejorar este apostadero, se había adquirido la casa del Real Consulado de Comercio, establecido desde el 14 de junio de 1795 en la calle Sargento Mayor. Establecen una escuela de dibujo y otra de pilotaje y matemáticas. Se pone en marcha en 1810 con 2 excelentes pilotos de la expedición de Fidalgo. Se regía por sus reglamentos y normas de España para el libre comercio, la protección de sus tierras, de las autoridades de gobierno, su milicia y su familia. La casa fue propiedad del Estado español, luego es incautada por el gobierno republicano en 1821.
Marina y su papel principal integrada a este apostadero fue la guarnición militar de los buques, corriendo a cargo de la marinería todo lo relacionado con la navegación y maniobra. La función a cargo de los infantes de marina era el combate, abordar embarcaciones, realizar operaciones anfibias y garantizar la seguridad de las naves. En 1809, José Prudencio Padilla, a su regreso de Europa después de haber sido liberado por los ingleses, asume el cargo de contramaestre en el apostadero naval bajo el mando de don Andrés Uribe. 1810. El 22 de mayo se conforma la Junta Autónoma de Gobierno de Cartagena. El 17 de septiembre de 1810, Padilla ingresa al bando de patriotas como apasionado dirigente y ese mismo día, por decreto, antes de pactarse la independencia, el señor alcalde de la ciudad, don José María García de Toledo, suprimió el apostadero y crea la Comandancia General de Marina, designando al capitán de puerto, don Juan Nepomuceno de Eslava, como primer comandante de la Marina de Guerra Nacional. Siendo don Juan comandante general de Marina, se pronunció por la causa de la independencia suramericana que convocaba el gobernador de la plaza, don Manuel del Castillo y Rada, en 1815. El padre de don Juan, el virrey general Sebastián de Eslava, defendió heroicamente la plaza de Cartagena en 1741 junto al general don Blas de Lezo, cuando el ataque del corsario inglés Edward Vernon. El historiador Enrique Marco Dorta escribe: los defensores de la ciudad no llegaban a 3.000, entre soldados, tropas regular, milicianos, indios flecheros y las tripulaciones e infantería marina de los buques. El 3 de enero de 1811 no se había alterado el pabellón, era el del rey Fernando VII. Al arribar de nuevo a puerto de Cartagena de Indias, el alférez de fragata Rafael Tono es asignado a la comandancia general y destinado al río Magdalena, así pasando por varias comisiones y acciones contra territorio español. Sostiene campañas permanentes batiéndose en el mar y en el río. En unión al contramaestre José Padilla, comanda diferentes embarcaciones y una fuerza sutil que había de aumentarse y llegó a contar con 30 unidades de guerra. El pueblo criollo estaba cansado del mandato de los españoles. No les era permitido estudiar. Llega un comisionado para convencerlos a jurar fidelidad al rey Fernando VII. El cabildo se erigió por primera vez en una junta de gobierno presidida por José María García de Toledo y Miguel Díaz Granado, para ejemplo de otros territorios. El 11 de noviembre de 1811, la Declaración de Independencia fue gestada en el barrio Getsemaní.
por un grupo de cartageneros bajo el líder cubano Pedro Romero, sus hijos, su pariente el doctor Ignacio Muñoz, los hermanos Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. José Padilla, quien a su regreso al nuevo reino de Granada, en calidad de contramaestre, contribuyó eficazmente al movimiento popular y a la declaratoria absoluta de independencia de España en unión a los lanceros de Getsemaní, un destacamento de 100 hombres del regimiento fijo, pertenecientes al batallón patriota de la Marina y apostadero, quienes se unen al movimiento popular. Se apoderan de los baluartes, el Palacio de Gobierno y exigen la declaración de independencia absoluta de la corona española, el destierro de los contrarrevolucionarios y devolución de fusiles. Así, los realistas presionados por el pueblo firman el célebre documento que convierte a Cartagena como el primer territorio libre del nuevo reino de Granada. El alférez Rafael Tono, por amor a su familia por un lado, el deber que le imponía la naturaleza por otro, y el amor a un país donde había abierto los ojos a la luz de la razón, le hizo tomar la determinación de incorporarse a la causa de la independencia, y así lo cita. El 11 de noviembre del mismo año 11, se dio en esta plaza el grito de libertad e independencia, grito que procuré repetir por todos los puntos del Magdalena por donde transitaba con los buques de mi mando. 1812. A bordo de la goleta Momposina, el teniente de navío Rafael Tono y el contramaestre Padilla conducen cañones y pertrechos a las costas de Sabanilla y Tolú. Ese mismo año se suprime el Santo Oficio de la Inquisición y los inquisidores viajan a la todavía realista Santa Marta. El 2 de noviembre del citado año ya están en Cartagena de Indias los oficiales patriotas derrotados en Venezuela. Los coroneles Miguel Fernando Carabaño, Simón Bolívar, Antonio Nicolás Briceño, José Félix Rivas, Mariano Montilla, Judas Tadeo Piñango, entre otros venezolanos, donde se les acepta reforzando el gobierno patriota y reconociéndoles sus rangos militares. El 15 de diciembre, Bolívar, buscando apoyo para emprender la recuperación de su natal Venezuela, redacta la famosa Memoria a los ciudadanos de la Nueva Granada, o sea, el Manifiesto de Cartagena. Escribe Tono. El 26 de noviembre del mismo año de 12, concurrí a la acción del Zapote Cispatá con la goleta Constitución, uno de los buques de que se componía la división naval destinada a recuperar la fortaleza situada a la izquierda de la entrada de aquel puerto, junto con una infantería a las órdenes ambas del señor coronel Miguel Fernando Carabaño, de quien conseguido en su totalidad el fin propuesto, se reciben los elogios. Asiste a esa acción el contramaestre José Prudencio Padilla, comandando el bergantín Independiente,
donde por su actuación es distinguido con su ascenso al alférez de fragata. 1813. La toma de Santa Marta duró poco, pues el coronel francés Pedro Labatut, excedido en su mandato, es atacado por el poblado de Mamatoco, que siguen unidos a los realistas. Lo expulsan, salvándose Labatut solo porque aborda la corbeta Indagadora, comandada por Rafael Tono, dejando su tropa a su suerte. Por este motivo es apresado y desterrado. Los patriotas tratan de recuperar varias veces la realista Santa Marta. Caso imposible. Esta, Maracaibo y Puerto Cabello permanecen en manos realistas. El 15 de octubre de 1813, Tono es ascendido a capitán de fragata y nombrado mayor general. En 1815, el general español Pablo Morillo sitia Cartagena durante 105 días. Mueren 6.600 personas. La ciudad se rinde el 7 de diciembre. La ayuda externa del centro amurallado fue un fracaso. Se vivieron instantes de angustia y dolor. El capitán Tono defendió la plaza desde la ciénaga de Tesca, detrás de la popa. El 6 de diciembre fue hecho prisionero. Se salva de ser fusilado con los mártires de Cartagena el 24 de febrero de 1816. Fueron muchos más los muertos, cadalsos y fusilamientos masivos, donde murió una cuarta parte de la población. La ciudad yace en completa ruina. Después de 2 años de encontrarse preso, el 5 de septiembre de 1817, el capitán Tono fue puesto en plena libertad. Viaja con su hijo mayor, Manuel Domingo, con patente de corso, buscando la forma de alimentar su familia y sacarlos de la miseria espantosa en que se encontraban. Con los años, sus hijos entran a la Marina. El mayor llega al grado de teniente de infantería de Marina. Lastimosamente muere en Chagres el 18 de enero de 1829 a los 24 años. 1821. Renace el sentimiento de patria. El poderío bélico había aumentado. El cuartel de Padilla en Cospique contaba con 32 buques de guerra y 10 embarcaciones menores. Ante una plaza inexpugnable, lo primero que hizo Padilla fue incomunicar Boca Chica con la ciudad. Los víveres empezaron a escasear. Se preparan para atacar con sus divisiones sutiles organizadas desde mayo y situadas, la primera en Caño del Oro, comandada por el teniente coronel Obregón, la segunda división en Punta de Poncio, bajo el teniente Simón Chaustré, y la tercera en el Cocón, al sur de Boca Chica, comandada por el teniente navío Pedro Mendoza, apoyadas todas de infantes de marina, cazadores del Alto Magdalena y la quinta compañía del batallón Girardot. La tropa patriota, bajo el mando del francés Luis Francisco de Roux, se instala en el Cerro de la Popa para indicar la hora cero, y el austríaco teniente Federico Adelkrutz para simular un asalto al Castillo San Felipe. El capitán José Padilla penetra con la flotilla de las 3 divisiones sutiles por el canal del dique a la bahía de Cartagena. Y frente a las imbatibles murallas
y a las defensas instaladas en la fortaleza del Pastelillo y baluartes del reducto Santa Isabel y Barahona, un 24 de junio, en la celebración de la Noche de San Juan, asestan un duro golpe decisivo a través de un ataque sorpresa, donde la Noche fue su aliada, iniciando un ataque simultáneo y capturando toda la escuadrilla que los españoles tenían al amparo de los baluartes, y después de echar a pique el bergantín andaluz, quedan en poder de los patriotas 11 barcos sutiles de guerra, 21 cañones, 66 fusiles y 12 barriles de pólvora. Padilla nunca pensó lo que le iban a servir estos baluartes, castillos y murallas, que serían aprovechadas en un primer momento por el gobierno español, que los había hecho reparar en 1779 para la defensa de la plaza de Cartagena de Indias, por la esperada ruptura con Inglaterra, y 42 años después los utilizan los patriotas. Los infantes de marina estaban entrenados para el abordaje, con instrucciones de permanecer sobre cubierta para un pronto ataque armado con sable, cuchillo, pistola o hacha para desguazar, o las armas más convenientes para agilizar. Después del éxito de la operación, el almirante Padilla envía el siguiente mensaje. Sí, compañeros, yo me congratulo de haber tenido el honor de mandaros. Esta es mi gloria y satisfacción. Ya os he dicho que es libre Cartagena, y ahí ya vamos a entrar triunfantes por medio de una capitulación acordada por el señor general, el jefe del ejército, con el gobernador español. No olvidéis que los que están en la plaza son vuestros hermanos y debéis tratarlos como tales. El 29 de agosto, a la 1:30 de la tarde, el alférez Iglesias se fuga en compañía del maestro carpintero Bernardo González por el istmo de Bocagrande, por haber sido delatado por su piloto español Manuel Suárez. Llega a Cospique, donde se hallaba establecido el cuartel general de Padilla. Es nombrado para ocupar diferentes cargos. Fueron grandes amigos, y para la futura operación del Zulia, el almirante José Padilla lo nombra su ayudante general. La organización militar de la Infantería de Marina, en su primera etapa, se enmarca en la jurisdicción del Tercer Departamento de Marina, creado el 14 de junio de 1821, que comprendía las costas del río Haya, Santa Marta, Cartagena y costas del Atrato hasta el escudo de Veraguas, según la disposición del Congreso de Cúcuta de 1821. ¡Avío! ¡Al trote! ¡Avío! ¡Al trote! ¡Avío! ¡Mar! ¡Colombia! ¡Ir! ¡Luz! ¡3, 4! ¡3, 2! ¡3, 4! El 2 de febrero de 1822, al morir la señora María Teresa Ramírez de Arellano, esposa del almirante Tono, regresa a Cartagena a reunirse con su familia y a ofrecer nuevamente sus servicios al gobierno de Colombia. En respuesta a su solicitud, el 28 de marzo de 1822, el general y vicepresidente de la República, atendiendo al mérito y servicios del señor Rafael Tono, capitán efectivo de fragata, en la época anterior de la República, he venido en admitirlo al servicio de Marina. Francisco de Paula Santander. 1822. El 20 de mayo, el capitán Rafael Tono recibe la comandancia general del Tercer Departamento de Marina, y el 28 de junio es nombrado como director y maestro principal de la Escuela Náutica, que debía crearse según el decreto del Poder Ejecutivo.
Ese mismo año, el 22 de julio de 1822, el vicepresidente general Francisco de Paula Santander decreta la creación de un batallón de infantería marina, una fuerza análoga a la del ejército, mas con el fin de cubrir la necesidad de una fuerza naval de proyección terrestre donde los infantes eran transportados en los barcos de guerra y usados como fuerza de choque para abordar en alta mar los navíos enemigos o para efectuar desembarcos durante sus acciones en tierra. El batallón estaba compuesto de 8 compañías, 2 destinadas al primer departamento de Marina, Comando de Cumaná, 3 al segundo departamento, Puerto Cabello, ambas en Venezuela, y 3 al tercer departamento en Cartagena de Indias. Una de las acciones más notables en la que participó la Infantería de Marina durante la independencia fue en la operación del lago de Maracaibo en 1823, derrotando la escuadra española. El señor general Manuel Manrique, comandando las fuerzas terrestres, donde una parte de las cuales se embarcó en los buques de la Armada Republicana, con los resultados que veremos más adelante. El 15 de octubre, con motivo de haber de partir el benemérito general Padilla a encargarse del mando de la escuadra que debía obrar sobre la Secretaría de Guerra y Marina del Zulia, y con motivo de haber manifestado el igualmente benemérito señor Mariano Montilla, comandante general de la expedición, que se preparaba contra Maracaibo, que podía darme el destino que tuviera por conveniente, me encargó nuevamente del mando interino del departamento. El 9 de diciembre ordenó el gobierno que para completar la organización de la escuadra antedicha, se nombrase un jefe que ejerciese la mayoría general de la misma, pero que este jefe debía escogerse por su actividad, celo y conocimientos militares marítimos, y el mismo gobierno me indicó al efecto si es que el benemérito general comandante de la expedición no encontraba otro mejor. Estas son sus terminantes expresiones. Dicho señor benemérito Mariano Montilla tuvo a bien prevenirme en su comunicación del 24 de propio diciembre, fechada en Riohacha, fuese a encargarme del indicado destino, conviniendo de este modo con los deseos del benemérito José Padilla, comandante de la enunciada escuadra, y satisfaciendo los suyos y los del gobierno mismo. Muy poco fue el tiempo que Tono permaneciera en tierra. Se apresura a incorporarse al grupo de valientes marinos comandados por el intrépido almirante José Prudencio Padilla, quien al punto le aceptó como segundo jefe de la escuadra republicana, aprovechando sus conocimientos cartográficos marítimos del área del Golfo de Maracaibo, definitivo para forzar la barra, el paso del tablazo y la navegación dentro del Golfo, la cual conocía palmo a palmo. Antecedentes de la batalla. Después del éxito de la batalla de Garabulla, Venezuela, el 13 de noviembre de 1822, y con la ciudad de Puerto Cabello, que continuaba en manos españolas, el dominio del capitán general brigadier Francisco Tomás Morales sobre Maracaibo parecía asegurado, y no solo pretendía por todos los medios ampliar las costas, sino someter la Nueva Granada al rey. Sus operaciones militares se lo hacían creer. Morales también tomó parte en el asedio a Cartagena de Indias con el general que la acabó, el español Pablo Morillo, en 1815. Nuestro historiador don Eduardo Lemaitre escribe: perder una plaza, Maracaibo, tan importante y toda su zona, cuyo jefe era nadie menos que el sanguinario Morales, alarmó a todos los colombianos, y con el objeto de someterlo, el vicepresidente Santander ordenó que 3 columnas por tierra y una por mar se movilizaran hacia Maracaibo.
Ninguna de las expediciones terrestres tuvo éxito, solo la marítima logró el triunfo el 24 de julio de 1823, que fue obra enteramente de granadinos, dirigida por granadinos y sellada con sangre granadina. El 21 de marzo, Padilla, con el carácter de comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones sobre el Zulia, zarpan hacia los taques en la fragata Constitución, a encontrarse con los buques que faltaban ahí por reunirse y aprestarse para la campaña, arribando el día 30 al puerto de su destino. Se preparan los buques, reparan las flecheras y se arman las embarcaciones menores. Hay reunión de los señores comandantes oficiales. Firman y resuelven forzar la barra, una barra variable, expuesta y de poco fondo. Entre los oficiales firmantes se encuentran los infantes de Marina, José de los Santos Prado, Pedro Herrera, que murió en la batalla, y Joaquín García. En el mes de mayo, la fragata Constitución fue devuelta a Santa Marta con solo 50 hombres, que por su gran calado era más que imposible atravesar la barra. Así que desde la Plana Mayor y todo su personal debió ser transportado al bergantín Independiente, comandado por el capitán de navío Renato Beluche, oficial de origen francés, nacido en New Orleans desde 1816 a órdenes del Libertador y de la Nueva Granada. A las 5:03 de la tarde del 7 del predicho mayo, fondeamos al frente del castillo de San Carlos. A las 2:30 del siguiente 8, pusimos por obra nuestro intento. Vencimos en efecto los obstáculos del bajo fondo, por el cual iban tocando las embarcaciones mayores, sin embargo, de haberlas preparado, como dejo dicho. Y forzamos al fin el paso del castillo en medio de 328 tiros que descargaron sobre nosotros, sin más desgracia que la pérdida del bergantín Gran Bolívar y un oficial de la goleta espartana. Una vez a la parte de adentro del castillo, tratamos de emprender el paso del tablazo, que es un prolongado bajo fondo del cual habían quitado sus balizas los enemigos, y el que nos obligó a sacar los cañones todos de los bergantines Marte e Independiente, cuya maniobra no obstante estuvieron a pique de sofrobar en la bajamar. Estas circunstancias no fueron demasiado aflictivas, y si durante ellas nos hubiera atacado los enemigos que a toda prisa armaban cuantos buques mercantes tenían en el puerto, nuestra suerte y la de Colombia hubiera sido harto desgraciada, pero felizmente retardaron su ataque el tiempo necesario a que saliésemos de aquel riesgo inminente y artillásemos nuestros buques mayores. Desde el 9 estuvimos trabajando para pasar al otro lado del tablazo con una constancia ejemplar, y hasta el 14 no conseguimos nuestro intento, quedando así al instante mismo el Marte e Independiente en el mejor estado militar y marinero. Durante nuestra crítica situación habíanse avanzado algunos de los grandes flecheros enemigos a observar seguramente nuestras operaciones, pero a las 2:03 de la tarde del 14 citado se presentaron por las inmediaciones de Punta de Palma 11 embarcaciones enemigas, y a las 3:03 seguimos sobre ellas, pero huyeron hasta fondear en Maracaibo, a cuyo frente lo ejecutamos también a las 6:03. 4 días nos mantuvimos en la misma situación, pero al anochecer del último nos retiramos a Punta de Palma por ser punto más militar y por mandar desde allí nuestras fuerzas sutiles al río Limones con el objeto de ver si podían proteger el paso de nuestras tropas por Garabulla. Faltos de comunicación con las tropas que debían cooperar a la recuperación de Maracaibo, guarnecer nuestros buques, etcétera, etcétera, nos dirigimos a Betijoque, en donde encontramos al benemérito señor general intendente nombrado el Zulia, con unos 700 hombres,
que se distribuyeron los buques de la escuadra fondeados en Moporo, durante cuya operación habían estacionado los enemigos, los suyos, en las inmediaciones del castillo de San Carlos. El almirante Padilla y el general venezolano Manrique el 16 de junio desembarcan en Maracaibo, aprovechando la ausencia del general realista Morales, que salió a enfrentar a los generales Montilla y Gómez con sus mejores tropas cerca del río Limones, mas no los encontró. Había dejado a su segundo a cargo con una pequeña pero cualificada guarnición. En la toma de Maracaibo, donde por espacio de hora y media se trabó un reñido y sangriento combate de ambos bandos, en el cual Tono fue herido, logran hacerse a la ciudad hasta las 10 de la noche, en que se enteran que llegan las tropas enemigas, no sin antes haber embarcado todos los útiles de guerra y clavar en tierra los cañones y sacar la flechera emprendedora y demás embarcaciones del puerto. Se dirigen al Moján el 29 de junio a batir contra fuerzas superiores de los realistas. Se retiran sin lograr el objetivo por averías y pérdidas de hombres. El combate naval del lago fue un enfrentamiento naval entre la escuadra de la República de Colombia, liderada por el almirante neogranadino José Prudencio Padilla, y la escuadra de la Armada del Reino de España, dirigida por el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro. A partir de este momento, Padilla reorganiza la escuadra, arenga las tripulaciones, emite las últimas instrucciones a los comandantes para la batalla, da la orden de zarpe en la tarde del 24. Tono nos relata. A las 3:17 se izó y dejó izada la señal de abordar al enemigo, y a las 3:45 rompió sus fuegos, pero la escuadra de Colombia se dirigía sobre ellos en silencio y con la mayor serenidad, hasta que, estando a toca de penoles, les correspondió con un fuego infernal, en medio del cual vimos volar un buque que en aquel momento de incendio, de humo denso y de horror, no podíamos saber a qué lado correspondía, pero que pocos instantes después vimos de nuestra parte la victoria. Consumado el desastre realista, el capitán de navío, segundo jefe de la escuadra española, Laborde, al amparo de la noche, logra escabullirse a bordo de la fragata Constitución para llegar al castillo de San Carlos y partir de allí a Cuba, dejando que Morales se las arregle como pueda. Más tarde, se acusan el uno al otro de la derrota que permitió ese día para Colombia uno de los más gloriosos de los anales militares, la liberación de medio continente, con la cual quedó asegurada para siempre la libertad donde se selló la independencia. Concluida esta arriesgada comisión, se dirigen a Cartagena, arribando el 4 de octubre de 1823, lugar donde fueron recibidos en medio de júbilos y de la mayor alegría. No obstante, los innumerables laureles cosechados por las fuerzas navales colombianas, estas permanecieron por más de 100 años injustamente relegadas a un plano inferior al de las fuerzas terrestres, sin siquiera tomar en consideración el valiosísimo papel que a ellas corresponde desempeñar en países como costas tan extensas como lo son Colombia, Venezuela, Ecuador, parte integrante de la Gran Colombia. Es de poco tiempo para acá que se ha venido a reconocer esta realidad incontrovertible, pues a raíz de la memorable batalla del lago Maracaibo, el general Manuel Manrique, que había reemplazado al ilustre marino general Lino de Clemente y Palacio en los importantes destinos de comandante general del Zulia,
y acostumbrado a ganar sus innumerables batallas terrestres, y fue recogido con su tropa y embarcado por el capitán Tono en Moporo, demeritando al marino de Riohacha, quiso hacer suyas las glorias alcanzadas, como le escribe el 27 de agosto de 1823. Señor general, la libertad de Maracaibo no se debe única y exclusivamente a la operación de las tropas de marina, sino a usted que entró a la bahía sin obstáculo alguno y yo me embarqué en Moporo con la división del Zulia, es decir, a las diversas incursiones que se hicieron debilitando al enemigo, a la ocupación de la plaza por las tropas de mi mando el 16 de junio, que dio tantas ventajas a la escuadra, del 24 del último, en que usted tenía a bordo del buque más de 1000 fusileros. Como director de las operaciones, solo yo podía entrar en tales negociaciones con la plaza sin tener usted nada que ver con la escuadra acoderada en el puerto, y siguen sus improperios. Confirmada esta comunicación al almirante Padilla, quien, por otra parte, supo mantenerse firme en posición de sus derechos, le responde, aparte de una extensa misiva de Padilla. La libertad de Maracaibo se debe única y exclusivamente a las operaciones de la escuadra de mi mando, desde que venciendo insuperables obstáculos se hizo dueña de la laguna y desde que batió a los enemigos en varias ocasiones hasta acabar con sus fuerzas marítimas en el glorioso combate del 24 del próximo pasado, que puso al ejército español en la dura necesidad de capitular. Permítame, vuestra señoría, que le diga que se ha expresado con demasiada ligereza en su oficio de ayer cuando dice: vuestra señoría entró por Barra sin obstáculo y yo me embarqué en Moporo con la división de Zulia. Siendo así, hasta los niños saben lo que me ha ocurrido en esta parte. El general Morales, enemigo acérrimo de todo colombiano y amigo de disfrazar la verdad de nuestros hechos, no ha podido menos que confesar públicamente nuestra heroicidad y que a la escuadra sola es a quien debe Colombia la ocupación de estos países. Sí, señor general, las naciones todas, los hombres de madurez y de conocimientos militares, así que de la localidad de este lago, nos harán la justicia que merecemos y en balde se empeñará y apresurará vuestra señoría en procurarse glorias que no ha querido, oscureciendo tamañas verdades con sus inexactas expresiones y escritos insignificantes. Pues los del primero se acobardaron y los de la segunda se tiraron al agua junto con algunos señores oficiales que por decoro de ellos mismos no nombro. En circunstancias tan críticas fue causa de que los enemigos tomaran posesión de la última, Antonia Manuela, por poco tiempo, pero suficiente para que los enemigos asesinaran a cuantos se encontraron a bordo, excepto 2 por creerlos muertos. Desengáñese vuestra señoría y que la tropa de infantería del ejército es poco útil a bordo. No hay la menor duda de que el día 16 de junio ocuparon la plaza la compañía Infantes de Marina y la de Tiradores, antes a mis órdenes, junto con parte de la división de su mando, batiéndose todos con un denuedo y valor ejemplar. ¿Quién condujo a vuestra señoría al puerto? ¿Quién demolió y desmontó la artillería del castillo? ¿Y quién invitó y aún casi preciso a vuestra señoría al desembarco? ¿Fue vuestra excelencia nadando o en botes, lanchas y flecheras, protegido con el fuego de estas? Pues ¿por qué tanto silencio en una parte tan esencial y tanta ligereza en otra? Tal vez habremos entrado por vía de encantamiento a la laguna y vuestra señoría pasado en globo aerostático a la plaza.
Querer que la división de su mando tenga una parte igual a la Marina es un delirio, pues vuestra señoría confiesa que contaba con 2.000 hombres disponibles. Embarcó, no hay duda, algunas tropas en los buques para las acciones del 23 y 24, pero el número de estas ascendió a 703 hombres y no a 1.000 como vuestra señoría expone. ¿A quién todo se debe? Si no, hágame vuestra señoría el gusto de decirme si nuestra escuadra hubiera tenido igual suerte que la de los enemigos, ¿en dónde se hallaría vuestra señoría en esta fecha? Vuestra señoría se hubiera eternizado en Betijoque o cualquier otro punto de la laguna a donde se hubiese dirigido si no hubiésemos tenido el arrojo de forzar tantos malos pasos, prefiriendo la gloria del gobierno a nuestra propia existencia. No es de extrañar en las tropas terrestres, no acostumbradas al constante bamboleo de los buques y mucho menos a navegar sobre cubierta bajo los fuegos del adversario. De ahí surge la necesidad imperiosa de adiestrar cuerpos de infantería marina, que sí suelen prestar valiosísimos servicios en tales casos. El autor. Manrique se enferma a los pocos meses y muere en noviembre de 1823. El 2 de enero de 1824 se le encarga a Rafael Tono la comandancia del tercer departamento, hasta el 8 de marzo que vuelve el general Padilla. El 29 del mismo mes se abrió la escuela náutica y se da principio a la instrucción a que estaba dedicada. Tono vuelve a recibir la comandancia del tercer departamento el 1 de octubre, sin perjuicio de atender la escuela náutica. En diciembre se gradúa la primera promoción de oficiales, bajo la dirección del capitán de navío Rafael Tono, y como inspector y primer maestro el alférez de navío Pedro María Iglesias. Entre la comandancia de Marina y la comandancia del departamento militar había una vinculación que generó constantes tensiones, pues se disputaban el mando de los infantes de Marina en momentos y necesidades específicas, sin haber procedido por el conducto correspondiente. Para poner fin a las querellas entre autoridades, se reconoció a través de la resolución de 10 de enero de 1824 que los individuos que estuviesen sirviendo en las compañías de infantería del departamento y que anteriormente pertenecieron al cuerpo de húsares continuasen al servicio de la Marina o a su antiguo cuerpo. El capitán Tono estaba absorto ante la resolución de la Comandancia General, pues consideraba que la infantería marina no estaba condenada a vivir a bordo sin tener sus cuarteles en tierra, lo cual significaba la pérdida de autoridad sobre las compañías. Vuelve a ser apostadero. 1826. El 7 de diciembre, Su Excelencia el Libertador Presidente de la República, Simón Bolívar, en atención a la escasez del erario nacional y deseoso de economizar los gastos públicos, aprovechando el descalabro sufrido por la escuadra española, por decreto del 24 de noviembre, dispone que los departamentos marítimos 1 y 4 queden reducidos a la clase de apostadero, subsistiendo de comandantes los mismos jefes. Que desde el día en que se reciba esta orden en el tercer departamento, se empiece y verifique a la mayor brevedad el desarme de todos los bajeles de guerra, surtos en el puerto de Cartagena, a excepción de la corbeta Ceres y las goletas Manrique, Rosa y Atrevida. Los generales, jefes y oficiales de la Armada que no queden en destinos efectivos en los departamentos o apostaderos, buques y arsenales
sean considerados como uso de licencia temporal, hasta que varíen las circunstancias, sin sueldo alguno y sin derecho a reclamarlo después. Que las tropas de infantería marina sean puestas a las órdenes de los comandantes generales de los departamentos territoriales, quienes los emplearán en el servicio de las plazas o apostaderos de marina, las que les pidieran para las guarniciones de bajeles, arsenales y demás puertos de marina. Carlos Sublet. Padilla hizo caso omiso a este decreto. En un acto de insubordinación se niega a cumplirlo. Así, hasta el 1 de julio de 1828, que reducido a apostadero, este tercer departamento de Marina y la Escuela Náutica son incorporados a la Universidad de Magdalena como Facultad de Ingeniería. Durante la instauración de la República, el seminario se reabre como un colegio por la política y ordenado por el Libertador y el vicepresidente Santander, uniendo las provincias de la extensa Colombia. Solo ofrecían primaria y secundaria, hasta crear la Universidad de Magdalena e Istmo, a la que fueron adscritas diferentes colegios en 1828. San Carlos Borromeo en Cartagena, Monpós y Panamá con otros colegios y diferentes cátedras entre 1831 y 1834. El colegio seminario funcionó hasta 1850. Su sede era Cartagena. Los dos planos que manifiestan la situación de la ensenada de Carúpano en la costa septentrional, dibujados por alumnos y bajo la dirección del capitán de navío Rafael Tono e inmediata instrucción del maestro capitán de navío Pedro María Iglesias, nos demuestran que ambos seguían trabajando en la Universidad del Magdalena el 18 de julio de 1834. 1832. Según el historiador Horacio Rodríguez Plata, José Padilla fue víctima propiciatorio de los vaivenes de una política que con injusticia lo trató, con incomprensión lo juzgó y con dureza que él nunca pudo haber merecido, analizó actuaciones suyas que la posteridad no solo ha absuelto, sino considerado para algunos leve y para los más necesarias en el momento que vivía el país. Si bien la muerte de Padilla arrió temporalmente de los invictos mástiles guerreros la bandera colombiana, ella volvió a flotar enhiesta y airosa hasta hoy bajo los soles tropicales. Pronto la Convención Granadina de 1832 rehabilitó su insigne memoria por sus claros merecimientos. Es y seguirá siendo orgullo y símbolo de la Marina colombiana. El capitán Rafael Tono es dado de baja desde el 1 de septiembre de 1835. Llamado a tomar parte en 1841, al sublevarse una escuadra, el capitán Tono se lanza a someter o destruir la llamada Flota Federal, y ante una resonante victoria le vale el ascenso a general graduado, el grado más alto entonces en la jerarquía de la Marina de Guerra, por haber sido suprimido desde el año 1827 el almirantazgo. A pesar de la pensión de retiro y 72 años, en 1848 el gobierno no pudo prescindir de sus servicios. Además, en el año 1854, el presidente de la República, don Rafael Núñez, lo llama a servicio activo para encargarse de la Tercera Brigada y la Segunda División del Ejército de la Costa, Istmo y Monpós.
Muere 31 de diciembre de 1854, ese mismo año, a los 79. No sin antes mencionar que el ilustre presidente cartagenero, don Rafael Núñez, en las 11 estrofas del himno nacional, omitió incluir la batalla, como sí lo hizo con el Orinoco, Bárbara, Boyacá, Judín, Ayacucho y San Mateo, donde también menciona a Bolívar, Nariño, Ricaute y no a nuestro héroe naval, almirante José Prudencio Padilla. Además que siendo esta batalla tan decisiva para lograr la independencia de Colombia, el gobierno nacional y local están en mora de declararle a fiesta nacional y día cívico el 24 de julio para exaltar la gloriosa batalla del Golfo de Maracaibo. Sea este el momento para felicitar a la Armada Nacional por todos los éxitos obtenidos en la defensa y protección de nuestra soberanía nacional, de implorar la bendición de Dios para nuestros marinos e infantes de marina y de cantar con ellos con toda nuestra energía para que se oiga en todos los rincones de Colombia el hermoso himno de la Armada que lo dice todo. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad. Vivo en las olas, celoso y fiero, soy caballero del ancho mar. Grandeza Colombia, que entrego todo mi ser, que en tus costas y riberas por tu gloria lucharé. La tropa anfibia es mi fuerza, orgulloso en ella estoy, arma lista y decidida, siempre segura en la acción. Soy infante de marina, brazo fuerte de mi armada, soy valiente en mar y tierra, por mi patria colombiana. Del almirante Padilla, su heroísmo es nuestro honor, su voz morir o ser libres, cumpliremos sin temor. A la compañía Antares le rindo culto en mi voz, aquellos bravos infantes, patriotas de mi nación. Soy infante de marina, brazo fuerte de mi armada, soy valiente en mar y tierra, por mi patria colombiana. Consejo de hombre guerrero, voluntad
para vencer, consigna de compañero, nuestra patria defender. Infantería de marina, vibras en mi corazón, son tus emblemas la esencia de toda tu tradición. Soy infante